A mediados de los 90 y principios de los 2000, el futuro parecía casi alcanzable y lo puro y transparente reinaba en la mente de las personas como una representación perfecta de ello. Gracias a esto se creó una estética queridísima que dominaría al completo el principio y final de estas décadas. Me refiero, como no, a la denominada como Clear Craze. ¿Quieres conocer la historia de una de las corrientes de diseño más reconocibles del mundo? Sus curiosos orígenes carcelarios, la inmensa cantidad de aparatos que la adquirieron, por qué desapareció, si volverá algún día y cómo llegó a estar presente incluso en alimentos como la Pepsi Cristal? Pues ponte cómodo que comenzamos. En el canal hemos cubierto ya unas cuantas estéticas bastante grandes, cosas como el weirdcore, el retrofuturismo o el webcore de la que hablamos hace un par de semanas, pero lo que venimos a comentar hoy, aunque guarde similitudes, no es igual a las que acabo de mencionar. Si la tuviésemos que comparar con alguna, es bastante parecida al Frutigueraero en el sentido en el que realmente no se creó en internet ni por los usuarios, sino que fue una estrategia de marketing cocinada en las oficinas para vender más productos. Esto es básicamente una subestética de los mucho más amplios Y2K o futurismo, pero es tan importante que tiene hasta nombre, siendo conocida como Clear Craze o la locura transparente. Esta locura transparente es la definición perfecta de lo que en inglés se define como fad y que en español podríamos traducir como una moda comercial pasajera que golpea con una fuerza descomunal a la sociedad hasta que o la gente o los comercios se aburren y pasamos a lo siguiente. A día de hoy, habiendo pasado más de 20 años desde la época en la que estos productos dominaban el mercado y estando en alza la nostalgia por los 2000, se recuerda con muchísimo cariño. Pero estoy seguro de que el 99% de las personas que añoran esta estética desconocen su origen, y le entiendo, ya que es algo que para nada está bien marcado y que ha sido objeto de especulación desde que internet le pilló el gusto al concepto. Dicho esto, veamos de dónde puede venir esta corriente de diseño a ver si sacamos algo en claro. Hemos visto en 1000 películas y series a los presos entreteniéndose con libros, ejercicio y tatuándose lágrimas debajo del ojo. Pero llegado el punto, en los 70, cosas como las teles, las radios y los casetes también debían estar disponibles para los que estaban cumpliendo condena. Las prisiones empezaron a ponerlas a su disposición y las familias empezaron a enviarlas. Entonces teníamos un problema, y es que estos aparatos tan grandes y toscos podían utilizarse fácilmente para esconder cosas de contrabando, y por lo tanto se le ocurrió algo brillante para eliminar esto de raíz. Todos los aparatos electrónicos que entrasen en la cárcel debían ser de plástico transparente, así los guardias podían ver de un solo vistazo si había algo enorme dentro de la máquina que debiese ser confiscado y su trabajo de rastreo se reducía a la mitad. Lo curioso es que la tecnología sí sigue existiendo en las prisiones actuales, al menos en Estados Unidos, habiendo hasta pantallas planas y tablets translúcidas. De hecho, en muchas cárceles se siguen utilizando casetes para escuchar música y no se permite la entrada de discos porque con esto último es mucho más fácil hacer un cuchillo casero. Se especula que los fabricantes que ya estaban haciendo estos productos con plástico transparente para las cárceles vieron que no solo quedaba guay, sino que también era más barato y por lo tanto decidieron probar a lanzarlo al público general. Y aunque que la tecnología carcelaria sea el origen al 100% de esta moda no suele estar aceptado como real, sí que podemos dar casi por confirmado que tuvo buena parte de culpa en lo que, como casi todo, fue simplemente un cúmulo de cosas. En los años 90 la tecnología estaba avanzando a unos pasos gigantes, tanto que mucha gente creía que si los aparatos seguían avanzando de manera exponencial alcanzaríamos el futuro idealizado y ficticio que teníamos en la cabeza antes del nuevo milenio. Esto hizo que muchísimas marcas apostasen por esa estética e hiciesen parecer a sus aparatos más tecnológicamente avanzados aún para dar más aún esa sensación de futuro y que se vendiesen más, siendo lógicamente la manera más sencilla darle acabados curvados, brillantes y hacerlos transparentes. A la vez, la gente tenía miedo ya que la tecnología era en la gran mayoría de las veces incomprensible para ellos y muchos pensaban que a través de las radios, teléfonos o televisiones les estaban espiando, ya sabemos lo que pasó con los Furby en la época. Entonces, al hacer el aparato transparente daba una sensación de seguridad al usuario, de que no escondían nada, ya que veía cómo funcionaba el aparato por dentro, que los botones hacían lo que tenían que hacer y que no había ningún dispositivo raro que les estuviese grabando. Aunque también te digo, si eres capaz de reconocer un dispositivo espía a través de una carcasa de plástico transparente, sabes lo suficiente de tecnología como para tener claro que no, José Miguel, el Discman no está intentando robarte la receta de paella. Y para terminar, tenemos el hecho de que los materiales se habían refinado y el avance en la manufacturación de la tecnología y en la fabricación de plástico. Las empresas empezaron a utilizar los policarbonatos, un termoplástico fácil de trabajar y moldear, con resistencia y rigidez, aislamiento eléctrico, además de una, valga la redundancia, clara transparencia. En este momento, las fábricas desbloquearon la posibilidad de hacer productos de plástico transparente que tuviesen la misma durabilidad que los plásticos opacos que habían estado usando hasta el momento. Y juntando esto a que el público general estaba
que no podía con el futurismo, los 90 y los 2000 se convirtieron en un patio de recreo perfecto para que las empresas hiciesen magia transparente, así que a continuación, tras todos estos orígenes, toca ver los productos más icónicos en los que se utilizó el concepto. ¡Al lío! Empecemos hablando de tecnología, y es que aunque esto reventó a mediados de los 90, aún podemos encontrar unos cuantos ejemplos esparcidos en la década anterior. El más viejo que he encontrado es este reloj GK100 modelo Medusa, que se fabricó en 1983 y que me da mucha rabia que no tuviese la correa también transparente, y siendo más populares aún tenemos estos teléfonos fijos que de nuevo salieron en los 80, aunque no sé específicamente cuándo. Los más populares eran los de Conerphone, que tenían todos los componentes pintados de colorines super ochenteros a propósito para ser mucho más resultones, y tanto este como otros como el Radio Shack Neon Trimline Pocket brillaban con neones cuando te llamaban. Estaban pensados para los adolescentes y venían en muchos colores, incluso incluyendo purpurina en el plástico. Vamos, una maravilla. Y sí, no solo tenemos teléfonos, sino también móviles de bastantes tipos diferentes, aunque ya os digo que la mayoría de los que veis en recopilaciones Aesthetic y demás, por desgracia, son carcasas custom. Si lo tuyo no eran los teléfonos, porque en esta época cabía la posibilidad de que no lo fuese, siempre tendría el mítico Busca, que encontraría en diferentes colores y marcas, siendo posiblemente los más famosos estos de Motorola, en azul, verde o directamente en fosforito. Hablando de cosas para llevar por la calle, el Busca era para hablar con gente, pero si querías desconectar, lo mejor era poner un poquito de música. Lo cual podía hacer con estos Walkman tanto en azul como en naranja, blanco o directamente en transparente a juego con la cinta, aunque si lo tuyo eran los CDs también tenías decenas de reproductores como por ejemplo este de Philips que es súper parecido al que yo tenía de pequeño. ¿Os acordáis cuando si querías hacer una foto debías llevar un aparato específicamente para ello? Pues muy en el rollo del teléfono que acabamos de ver, aquí tenemos la Xobox, creada en 1993 y que es rarísima no solo en aspecto sino en cantidad, al existir tan solo 10.000 unidades en el planeta. Aunque si lo vuestro no era pagar 400 machacantes por una pieza de colección de la que no existen ni vídeos, teníais muchas más opciones más asequibles, aunque si me tengo que quedar con una es la Polaroid iZone, que venía con unos colores fantasía que me enamoran. El Video Now fue un intento de hacer un DVD portátil centrado al 100% para niños con episodios de sus series favoritas. Fue lanzado en el 2003 por Tiger Electronics y como no, tenía versiones translúcidas, siendo la rosa una que se llamaba Diva. Con esto encandilaba a toda girly de los 2000 que se precie. Y es que en el ámbito de juguetes electrónicos de esta época para niños, la corriente era incluso más notable. Lo tenía en todos los Tamagotchi y o copias de los Tamagotchi, además de en sitios súper aleatorios como en los detalles del juguete Pucci y todos sus hermanos. Pasemos a los ordenadores. Por supuesto teníamos teclados, ratones, monitores, incluso los disquetes eran de plástico transparente de colorines, pero aquí va la que es posiblemente una, si no la pieza tecnológica más representativa de la estética, el iMac G3. Siendo lanzado en el 1998 y manteniéndose como la línea vigente de iMacs hasta el 2003, compartiendo sus dos últimos años con el G4, el G3 fue un icono nada más entrar en el mercado. Podríamos centrarnos en cosas técnicas como que empezó a usar CD y USB, pero eso es de novatos. El magnífico diseño fue desarrollado por Johnny Ive y se centró en ser estéticamente llamativo para ganarle la tostada a los ordenadores beige genéricos que estaban en las tiendas en el momento. Hasta el teclado y el ratón eran transparentes, aunque según dicen los usuarios, súper incómodos. Quizá conozcáis este ordenador por sus mitiquísimas publicidades en las que se destaca su transparente y colorido acabado, con eslogan como el camino más colorido hacia internet, la diversión de navegar, la indecisión de escoger un color o simplemente llamándose a él mismo iCandy. Pero lo que seguro que no sabéis es que hubo muchísimos más colores que estos 5, que fueron los que se añadieron en el 99 tras su original azul del 98, y es que a lo largo de los años se añadieron diferentes tonalidades e incluso patrones para un total de 13 colores distintos. Intentar hacerse esta colección tiene que ser una locura, son carísimos y algunos de los menos populares imposibles de conseguir. Vamos, es que yo ni siquiera sabía que los patrones de Dálmata Azul y Flower Power existían. He echado un vistazo en eBay y aunque he sido capaz de encontrar todos los colores planos, de algunos hay apenas dos. Del Flower Power solo he encontrado una unidad a 800 € y del Dálmata Azul solo puedes comprar el manual. Pero espera, porque viendo el éxito de sus coloridos ordenadores de sobremesa, Apple no dejó pasar la oportunidad de hacer exactamente la misma jugada con los ordenadores portátiles. Así, en 1999 se lanzó el iBook G3, originalmente en azul y en naranja, más tarde en gris e índigo, siendo el verde lima exclusivo de la Apple Store Online, lo cual causó controversia porque a la gente le gustaba mucho, pero en el 2000 pocas personas se atrevían a comprar por internet. Y para terminar, pasamos a posiblemente lo que más estabais esperando, el ámbito más reconocible y por el que muchos guardamos con cariño esta estética, las consolas, mandos y periféricos.
periférico. Hasta ahora he intentado dar ejemplos de distintos productos, pero es literalmente imposible mantener una lista y cubrirlo todo. Con las consolas no es así, las versiones que hay son las que hay y están muy documentadas, por lo tanto es mucho más fácil. Empecemos por el principio. En 1995 Nintendo lanzó la línea Play Out Loud, en la que le daba colores distintos a la Game Boy original para intentar subir sus ventas, y entre ellos estaba este de plástico transparente, muy parecida a la que más tarde lanzarían para la Game Boy Pocket en el 96, aunque esta de manera exclusiva en Japón también vendría en morado atómico. Hablando del 96, si decíamos que la Image 3 era el aparato más icónico de esta estética, aquí tenemos al único que le hace frente, la línea Fantastic de la Nintendo 64. Acompañada de un mando a juego tenemos una consola verde, morada, azul, naranja, roja y gris, y a ella habría que sumarle la exclusiva azul y roja con parte baja blanca de Japón y otros tantos mandos individuales como por ejemplo este fosforito. En el 98 se lanzó la Game Boy Color y entre todas sus variantes de color que se lanzaron de salida tenemos de nuevo la de morado atómico, como la Pocket, un color tan absurdamente icónico que si te metes en la Wikipedia es la foto con la que describen la consola. Vale, sí, había muchísimas más Game Boy Color de plástico transparente, según Console Variation 37, pero ya estamos entrando en terreno de ediciones especiales que son tan raras que son prácticamente mitológicas. Por poner ejemplos, de esta de la película de Pikachu solo existe una, de esta del Pokémon Pinball solo hay 30, aquí tenemos una azul de la aerolínea japonesa ANA, otra de Doraemon y por terminar por algún lado una de las consolas más buscadas del mundo. La Game Boy naranja transparente de Mirinda, lanzada en México en el año 2000 y que solo se podía conseguir si reunían las 154 chapas de Pokémon que había en el refresco, una absoluta pasada y la joya de la corona de cualquier colección. Y para terminar la trilogía también tenemos la Game Boy Advance, que originalmente se lanzó con el fucsia y el glaciar para más tarde tener ediciones como la naranja, transparente o azul. Esto sin tener en cuenta por supuesto que todos los cartuchos de la Game Boy Color eran transparentes, los Pokémon de Advance también, el Pokémon Mini era más difícil encontrarlo sin ser translúcido y algunos artículos como la Game Boy Camera, el Transfer Pack o el aparato para cambiarte Pokémon del rojo fuego y verde hoja también venían de esta guisa. Si vamos con Sony no tenemos mucho, la Play 1 solo tuvo esta, que es una edición exclusiva de Skate con marcas de la época de la que solo se conoce la existencia de una, así está el percal. Ahora, en el aparato de mandos, de Memory Cards y de Pocket Station tenemos muchísimas y de muchísimos colores. Y lo mismo se puede decir de la Play 2, que solo tuvo 4 consolas transparentes siendo todas negras, azules o grises, lo que hacía que ni pareciesen transparentes, pero en el apartado de mando y de Memory Cards lo que quisierais. Sega no nos dio mucho, tenemos la Saturn Esqueleto y además de eso la Dreamcast nos dio 5, la transparente de Seaman, estas dos rojas y negras del Code Verónica y las dos de Hello Kitty que venían hasta con el teclado a juego. Aunque me da rabia que con todos los mandos y VMUs transparentes que hay, ninguno tenga consola a juego, es que hay hasta un ratón de Evangelion transparente que venía con la edición coleccionista de este juego. Oye, curiosa alfombrilla, ¿no? ¿Cuántos años tenía Rey que no me acuerdo? Ah, ya, exclusivo de Japón, ¿eh? Tenedor encontrado en cocina. Ya metidos bien a mediados de los 2000, cuando la moda estaba desapareciendo, apareció Xbox para dar sus últimos coletazos, ofreciéndonos una espectacular Xbox original transparente, la edición coleccionista del Halo y unas cuantas azules como esta del Dead or Alive. Entonces la moda desapareció y durante años vivimos en un mundo sin transparencia hasta que a mediados del 2010 Nintendo dio la sorpresa lanzando unas cuantas ediciones transparentes de la 2DS que nos dieron esperanza para el futuro. Esto fue continuado por Sony y Microsoft que lanzaron mandos transparentes de Xbox y PlayStation 4 además de la propia Nintendo con los mandos de GameCube para la Switch. Siendo el último rey bajo la montaña transparente esta Play 4 edición coleccionista que hasta lo que sé es la última consola como tal que se ha lanzado siguiendo esta ancestral corriente estética. Y digo consolas como tal porque mods para la Steam Deck, la 3DS, la Switch e incluso consolas más antiguas como la PSP existen y existirán siempre. Todo lo que tenga plástico puede ser transparente si te lo propones. Creo que con esto he cubierto en buena medida los aparatos electrónicos que vivieron en su plástica piel la Clear Craze, pero eso no termina este vídeo, porque nos queda por repasar el segundo producto que más lo vivió y que es para mí uno mucho más curioso que la tecnología. Repasemos ahora el mundo de las bebidas transparentes. En 1991 PepsiCo decidió que debía hacer un producto nuevo, algo que moviese el estático mercado de la cola que como comprenderéis no tiene mucho cambio a lo largo de los años. Entonces vieron que estaba empezando a surgir la Clear Craze, que a nivel de producto no tecnológico tiene otro origen completamente distinto. En esta época la empresa de jabones Ivory volvió a utilizar su eslogan 99.44% transparente, 99.44% puro, que había sido su eslogan hace más de un siglo, y además de eso en 1990 una empresa canadiense probó a lanzar una cola transparente llamada Canadian Spirit. La sociedad de los 90 empezó a relacionar lo transparente con lo puro y pensó
pensaban que si algo era transparente automáticamente era mejor y más sano porque no llevaba conservantes ni colorantes, o al menos ellos no lo veían, así que Pepsi lo tenía claro. Empezaron a hacer fórmula y tras un año acabaron lanzando un producto que ellos denominaban como completamente nuevo, aunque realmente era igual de diferente que las banderas de Japón cuando las cambiaron. Sin el color caramelo y con almidón transparente como colorante, crearon la iconiquísima Crystal Pepsi, que además de ser completamente transparente, en principio tenía un sabor menos ácido y tenía una impresionante 20 calorías menos. La bebida se lanzó al mercado el 14 de diciembre de 1992 y fue tan absurdamente popular que durante ese año un 1% de todas las ventas de refrescos del planeta fueron a parar a la Pepsi Cristal. A la gente le encantaba, era algo raro, algo curioso y completamente diferente a lo que habían visto hasta el momento. Es que hasta compraron un anuncio en la Super Bowl que es súper mítico. Tenía un par de variantes, pero es básicamente música de Van Halen mientras ves cosas de la naturaleza, de avances humanos y científicos, mientras lees ahora mismo la naturaleza necesita ser preservada, alguien está descubriendo algo, tú te estás suscribiendo al canal de Retroflama. Y terminaba con ahora mismo alguien está probando algo nuevo mientras ve a alguien beber la Pepsi. Es súper noventero e incluso Vaporwave y por lo tanto, tanto el anuncio como la Pepsi en sí es bastante popular a día de hoy. De repente, absolutamente todas las bebidas del mercado querían ser transparentes, y no solo eso, sino que básicamente cualquier líquido que pudiese escogerlo sería transparente solo para colgarse un poco de la fama de la limpieza y pureza de la Pepsi. Es que hasta el Saturday Night Live hizo un anuncio parodia en el que anuncian la Crystal Gravy, es decir, la salsa de carne cristal, y vemos básicamente el mismo anuncio que acabamos de repasar de Pepsi, pero con este producto inventado, así de popular era la cosa. Pero si esto iba tan bien y a todo el mundo le gustaba, ¿cómo puede ser que en apenas año y medio estuviese fuera de las estanterías? Pues porque nos encontramos ante uno de los eventos competitivos más ruines de la historia de la televisión. Observad y flipad. Lógicamente, si hay alguien a quien todo este éxito no le podría gustar menos, era a Coca-Cola, que estaba viendo como su igualada competición ya no lo era tanto, y por ello ideó un malévolo plan para acabar con la Pepsi Cristal, crear un producto kamikaze. En cuanto Coca-Cola se enteró del lanzamiento del producto, lanzó la Tap Clear y empezó a lanzar publicidad confusa y hacer que no fuese popular a propósito. La idea de esto, según el jefe de marketing de Coca-Cola en la época, Sergio Ziman, era matar ambas bebidas creando una diametralmente opuesta que hiciese a los consumidores odiar ambas por igual. Para empezar, no utilizó Coca-Cola sino Tab, una submarca de los 80 de bebida light que no gustó nada en la época y que nadie quería comprar y que no le importaba perder. Después empezó a decir que la Tap Clear era medicinal y que no tenía azúcar para que la gente pensase que la Pepsi Cristal también era así. Tap Clear nació para morir y efectivamente en cuanto empezaron a competir y mostrar sus tácticas más sucias dieron igual tanto el marketing como la Super Bowl y en apenas 6 meses ambos productos estaban muertos y enterrados. Coca-Cola había conseguido lo que quería y Pepsi había perdido su mayor éxito en décadas. Lo gracioso e irónico de esto es que quien lo empezó todo fue Coca-Cola, que en los años 40 creó la Clear Cola para esconder la bebida haciéndola pasar por vodka, y quien lo terminó también fue Coca-Cola, puesto que desde 2018 si vas a algunos países asiáticos puedes comprar la Coca-Cola Clear, que es exactamente lo mismo. A lo largo de los años, por su popularidad en internet gracias a su curiosa historia y su relación con el Vaporwave, la Crystal Pepsi ha regresado un par de veces, pero solo como evento y por desgracia nunca para quedarse. Y con esta triste desaparición de un producto tan icónico como Fugaz, ahora sí creo que he contado todo lo que había que contar sobre la Clear Craze, por lo que solo quedan dos preguntas, comenzando por la primera y más sencilla, ¿por qué desapareció? Y digo sencilla porque esto es de cajón, como hemos visto esto fue una moda que los magnates de las empresas se inventaron para hacernos creer que lo que queríamos era el futuro y lo transparente, con la única intención de vender más productos. Cuando empezaron a ver que las ventas estaban bajando, la filosofía de diseño cambió a otra cosa. La gente se acabó cansando, el transparente ya no tenía sentido, el miedo al espionaje se había ido y una gran parte de la sociedad empezó a entender mejor cómo funcionaban las máquinas y no necesitaba verlas. Además, los productos empezaron a ser simplemente una placa con un par de chips, que era algo muchísimo menos atractivo que todos los cachivaches que venían antes dentro de los aparatos. Se suele considerar que la Clear Craze terminó cuando la iMac G3 dejó de fabricarse y pasamos al G4, entonces fueron sus características las que empezaron a llamar la atención. Los acabados rectos, planos, plateados, metálicos, brillantes y minimalistas. Ahora esto era el futuro y todos los productos empezaron a fabricarse así, y es por eso que pasamos de esto a esto.
No hay que ponerse triste, aunque mucho menos divertido, es una evolución lógica. No podemos pretender estar en todo momento consumiendo exactamente el mismo producto, y al final esto puede llegar a dar la vuelta, lo que nos lleva a la última pregunta del vídeo. ¿Volverá esta estética en algún momento? Pues según he visto y por mi experiencia como usuario de internet, lleva unos cuantos años intentándolo. La gran mayoría de consolas emuladoras que son muy populares en AliExpress vienen en plástico transparente y, como ya he mencionado, los mods para consolas oficiales son infinitos. Estamos viviendo un renacimiento de la cultura de los 2000, ya que ahora toca que eso sea lo nostálgico. Buena prueba en mi canal, y la gente lo está pidiendo a gritos. Nos dan toquecitos como los mandos y algunos móviles que tienen carcasas transparentes, pero parece que no arranca del todo, y la verdad es que no sé por qué. Creo que uno de los motivos más importantes es porque ya no tenemos tantos aparatos diferentes, no salimos a la calle con una cámara o un Wallman ni necesitamos reproductores de DVD, y por lo tanto no tienen para nada el mismo terreno donde trabajar. Aún así, me encanta esta moda y quiero creer que llegado a un punto podremos volver a comprar nuestros artículos favoritos en color pistacho y todo será mucho más divertido. Mientras tanto, no nos queda otra que beber vodka y soñar despiertos con que es Pepsi Cristal. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Al fin, lo he conseguido. He abordado la tecnología transparente y no me ha quedado un vídeo de 6 minutos. Ha sido complicado recopilar el suficiente contenido, así que espero que lo apreciéis. Antes de la despedida, dar gracias, como no, a los miembros del canal que han conseguido que convierta esto en un trabajo, los fans de los retros, a los maestros de los retros Secretos Cementerio Colossus, de Ciste de Angel, Forfire, Exacter Feeling, Marlagraña, Tarancabla, Patata, Islamista, Lara, Nina, Lagarto Volador, Bungie, Hazard, Funky, Oren Yokami, Kyokitos, Calamar 237 y Choco Fran. Y en especial a los que se echan el canal a la espalda. Una gracia inmensa a toda velocidad a los adictos a los retros RPG, Narlet Atli, Delian, Srigi, Gregorioma, Calami, Maviolilla, Matías Nicolás Barreiro, Dapper, Gian, El Gordociclón, Misael Floren, Nachito Meza, Manu, Iván Malarde, Coitaove, Lautor Allende, Letter 911, Tiramisalen, Rotogamer, JBS, Dani H, Botqueen, Octavio Mauri, Olivino Trombón, El Danis Idiota, Señor Robot, Blue, Julini Rin, Lugue, Gastón Rodríguez, Nico, André Morales, Apolo, Gastón Sánchez, Mimix Sayo, Kervirot, Gato Naranjero, Alex Comito, de Refan, Suix, El Bartolomeo, Kime Liendro, José Carlos Camacho, Facu Vanega, Radin, Nano Suárez, Ogerfran, PNA, Aráltica, Diego, Valentín Beloli, Pablo Lorenzo, Sabaini, Tapa, Nadia Pastelito, Rebe 2600 TT, Adrián 552, Maleficaru, Choque 2, Kagura, Bit 1300, María Laura Muñoz, Abril, Valentín Balompié, 11510, Rubén Guzmán, Nido, Hombre de M78, Andrea Flores, Rafa 2048, Ana, J515, John Dirna, Vale Severino, Manteca de Cacao, Camesmaz, Tobias, Cifro de órbita, Delu, Ramona Roma, Cheto Life, Techificari, Joaquín Moyano, Miss Pizzi, Cloque, Salmonciloide, Mr. Timmy, Fran, El Wanda Internet, Tayo, Roxio Mexicali, Giro 16, Morgan Cata, UNTC, Jeremia Guerrero, Laumarelli, Mr. Gol 64, Riz, Luz Abril, Valentine, Irving, El Macardó, Palo Gabriela, en CGRBD, Mail, Tarancabla, Gamemaker, Shindo L, Isanjero, Arian Gama, Kevin de Caldimán, Basurero Ancestral, Pato Blogger, Alzari, Alexetu, Pelusa, Matistif, Churriguazo, Otomo Syndicate, Barra 26, Kermirot, Ángel Omens, Paco Vanegas, Neonexon Guy y Chris. No os preocupéis, cuando saque algo tecnológico os aseguro que tendrá opción transparente. Ahora solo necesito saber soldar, tener plástico y estudiarme lo que es un chip. Y ahora sí, gracias por ver el vídeo hasta el final. Si quieres ver más, sabes dónde estoy. Si quieres apoyarme, sabes cómo hacerlo. Sois los mejores. Nos vemos la semana que viene. Chao.